Una vez que ya hemos encontrado la parte de programación, la parte de necesidades de ritmos de producción, la parte de necesidades de la misma empresa, vamos a ir encontrando que estas técnicas de programación, como lo vimos en la sesión anterior, ya es una técnica en la cual vamos a ir requiriendo de opciones, requiriendo de espacios totalmente definidos en función del mismo tiempo en el cual nos estamos moviendo. Vamos a ver que existe otra técnica de programación, que es la técnica de programación en base a ritmos de producción. Como lo podemos ver en nuestra lámina, tenemos que esta técnica se utiliza cuando se da alguna de las siguientes condiciones. Cobertura en tiempo en vez de punto de reorden. Esto es que de alguna manera vamos a ir programando todas esas actividades en función del mismo tiempo que tenemos totalmente definido dentro de una opción, dentro de una necesidad que el ritmo de producción nos va a ir permitiendo una vez que va empezando y una vez que va secuenciándose como parte fundamental de la misma tarea. La demanda de reemplazo es una parte total, es una parte que ya nos dice en qué momento tenemos que cambiar la producción y en qué momento necesitamos encontrar tanto la demanda como todas esas características que estamos sugiriendo. La administración de backlog, o muchas veces también otras empresas le llaman la situación de administración de backorder, una detrás de la otra, que de alguna manera se va definiendo en función de todas esas características que tenemos. Cargas de trabajo relacionadas a ritmos de producción uniformes. A ritmos de producción que se dan en función de las mismas características, como el ejemplo que vimos en la sesión anterior, donde vemos que para nosotros diariamente teníamos que hacer 50 unidades por día, y ese es un ritmo de producción uniforme. Sin embargo, también es un estándar en el cual nos podemos complementar y en el cual nos podemos dirigir para entender todos esos recursos que de alguna manera vamos definiendo dentro de nuestro sistema de trabajo. Ahora vamos a ver otra del tipo de programaciones que de alguna manera están influidas y están totalmente enclaustradas en un proceso. Este tipo de programación es un tipo de programación que se llama en base a control sincrónico. Se da en procesos de producción que están balanceados, o sea, ya están sincronizados y ya no tenemos esa diferencia dentro del mismo proceso. Tienen producción nivelada. Para poder sincronizar, lógicamente tenemos que ir equilibrando todas esas acciones para que se vaya dando la misma sincronía de la producción. El material fluye sin sobresaltos, o sea, no existe algo que de alguna manera pueda estar totalmente complementado dentro de una sincronía de producción. No existe algo que pueda resaltar y que pueda mover todo el contexto de la misma producción. Y son aquellas que está buscando eliminar el desperdicio. Esto es, que entre una operación y otra no nos vaya a dar la diferencia en materiales utilizados que nosotros podemos tener como parte de nuestro proceso productivo. Entonces ya vamos entendiendo que la de ritmo de producción y la parte de sincronía, o en base a un control de sincronía, pueden estar íntimamente relacionadas. Sin embargo, la de ritmo de producción sí nos permite tener una variabilidad del mismo proceso que nos va a dar esa característica fundamental, que es el entender que todos aquellos que vamos, todas las operaciones que se van dando, son las operaciones que sincrónicamente se van generando y que también tienen una secuencia y que no nos va a permitir sobresaltos. Esa es la de base de control de sincronía. Vamos a ver otro tipo de programación, lo podemos ver en la siguiente lámina, donde dice que es la programación en base a la programación de las operaciones.
La programación de las operaciones es la asignación de fechas de inicio y fechas de término de diferentes actividades. Ya habíamos visto que existe la programación hacia adelante y la programación hacia atrás. Sin embargo, son dos características que debemos de entender que puede darse en función del tipo de manufactura que nosotros estamos haciendo. El tipo de manufactura que, si bien puede irse por medio de un pronóstico, nosotros tenemos que cubrir un plan en un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, cuando tenemos esta sincronía de operaciones en base a la programación de las operaciones, vamos a ver que es muy diferente ver las operaciones desde el punto de vista de fecha de inicio y fecha de término. Vamos a ver que estas operaciones, si no las tenemos totalmente estandarizadas, vamos a perder esa sensibilidad de ver si la operación puede o no tener el mismo efecto dentro de nuestro proceso productivo. Es el proceso para definir metas, objetivos y mediciones. En esta parte de control de operación sí podemos decir que existen esas fechas de término que pueden estar totalmente visualizadas y totalmente sincronizadas en función del mismo tiempo. Es en donde vamos a decir también que todas estas características las vamos a entender como que si la actividad se termina, la actividad que la subsecuenta tiene que iniciar con una asimilación de la actividad anterior. Si la actividad subsecuente no se está dando, entonces ya empezamos a tener problemas. Problemas de tiempo, problemas en donde podemos encontrar incluso rutas totalmente definidas y secuencialmente mal formadas. Sin embargo, este tipo de programación, que es la programación de las operaciones, toma en cuenta el tiempo de preparación y corrida en cada una etapa del proceso, el tiempo de movimiento entre los centros de trabajo y los tiempos de demora de cola a cola. Vamos a ver que cada una de este tipo de operaciones se tiene secuenciada, se tiene instalada dentro del mismo proceso. Vamos a entender que esta cuestión de operaciones o actividades que tenemos secuenciadas también tiene su tiempo de duración, pero también puede tener una necesidad del mismo proceso. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos los pasos para la programación de las operaciones. 1 es obtener los datos del producto que se va a fabricar. Esos son los datos iniciales que necesitamos entender en primera entrada qué diseño tenemos del producto, en segunda cómo este producto se ve influenciado por esa secuenciación de operaciones y tercero es cómo este producto va a tener un tiempo de duración en función de las operaciones que tiene integradas. Hay que escoger el método de programación, claro. Hay que ver si tenemos que proyectar esto de acuerdo a los recursos requeridos, de acuerdo a toda esa secuenciación de actividades y, sin duda, tenemos que ver su duración. Su duración es algo que ya nos empieza a tener como importante dentro de este proceso. Después tenemos que programar, proyectar la carga, programar, después liberar la orden en piso y ejecutar el programa. Es cuando nosotros ya dentro de nuestra empresa estamos definiendo que la identificación de todas esas actividades va a irse influenciada por una orden de trabajo. Una orden de trabajo que va a permitirnos decir qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en qué secuencia y en qué operaciones. Esa orden de trabajo tiene que tener esas características. Si no, no nada más es una petición. Tiene que ser una orden que tenga todas las características suficientes incluso para controlar el mismo producto. Por otra parte, vamos a estar viendo que también retroalimentar la carga inicial y el programa es una parte fundamental, es una parte que nos dice, el programa se está siguiendo, pero tuvimos estos problemas, entonces retroalimentamos.
¿Para qué? Para que cuando hagamos el siguiente programa o tengamos una mejor programación, busquemos esa parte de mejora continua, que es lo que nos va a dar la retroalimentación en cualquier sistema de trabajo. Es sin duda la programación de las operaciones cuando ya se empieza a definir y podemos empezar a estructurar lo que es nuestro proceso de programación y control de la producción. No nada más hablamos de la producción, también son operaciones totalmente administrativas. Son operaciones que también podemos tener dentro de una empresa de servicios, dentro de una empresa de transporte, incluso dentro de esas empresas virtuales en las cuales vamos a ir integrando toda la necesidad que tenemos de recurso. Y sin duda, el obtener el mismo resultado dentro de una programación, en la medida que vayamos acercando a que lo que programamos lo realizamos en el mismo tiempo, en forma, calidad, etcétera, entonces sí vamos a ir integrando ya productos totalmente consolidados y totalmente practicados o estandarizados, ¿sí? Dentro de nuestro programa de producción. Pasemos a la siguiente lámina donde vemos la programación en base a proyectos. También como las empresas que se dedican a hacer la producción lote por lote, también vamos a tener esas empresas que van a tener la perspectiva de generar una característica por proyecto. Tenemos empresas que si van ganando proyectos, no todos los proyectos se pueden hacer a la vez. Por ejemplo, esas empresas que de alguna manera prestan un servicio ya sea un servicio para integrar algunos elementos de toda una institución, un servicio incluso para grabar sesiones, un servicio donde también damos asesoría, consultoría, todo eso tiene que irse integrando por un proyecto. Un proyecto que tiene su inicio y tiene su fin. Un proyecto que de alguna manera va a irse involucrando dentro de la perspectiva de cuál es el objetivo y en qué tiempos me voy a poder mover. Entonces, esta programación en base a proyectos se utiliza cuando la producción involucra a una o varias unidades que son manejadas por un equipo de proyecto. Sabemos que todos los proyectos son integrables. Sabemos que todos los proyectos pueden tener la característica de ser continuos, pero con la simple palabra decir proyecto es un proyecto que inicia y que termina. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a seguir consiguiendo más proyectos para poder integrar y para poder generar toda esa carga, toda esa necesidad que tenemos del mismo trabajo. Hay proyectos en donde existe un desgaste, pero también existen épocas en donde no existe un proyecto totalmente consolidado. Esa es una programación que nosotros tenemos que seguir. Sin embargo, ahí tenemos que hacer que el departamento de ventas y el departamento de operaciones o la parte de control de operaciones se pongan de acuerdo para poder integrar los proyectos y podamos dar el mismo servicio con cualquiera de ellos y que estén dentro de los tiempos y a su vez, como siempre lo estamos buscando, es que no perdamos esos proyectos por tener un mal desempeño de un proyecto anterior. Los horizontes de planeación son largos. Sí, o sea, no podemos hacer un proyecto de un día. Podemos hacer un proyecto de 2 semanas hasta 4 semanas, donde de alguna manera se van definiendo los tiempos. Como también hay proyectos de 6 meses, proyectos de 1 año. Sin embargo, todas estas características de proyecto requieren de una programación. Existen muchos programas por computadora en donde podemos hacer este tipo de programaciones. Uno de ellos muy recomendado, bueno, pues ahí está, y el que puede ser tanto casero como profesional, es el sistema Project que utiliza Microsoft dentro de los programas. Sin embargo, hay muchos otros, ¿sí? Hay muchos otros que van a irse dando en función de la complejidad del mismo proyecto, ¿sí? Manejar costos, manejar recursos, manejar interrelación de actividades, secuenciación, diagramación, son todos esos requerimientos. Ahora bien, también se utilizan la programación en base a proyectos, se utiliza cuando los requerimientos de recursos son mayores. Entonces sí podemos entender cuál es la inversión que vamos a tener para el proyecto y cuál va a ser el beneficio del proyecto específico. Por eso decimos que es proyecto, es específico. La planeación de la producción y la programación son complejos.
Cuando tenemos una secuenciación compleja en la cual tenemos que tener una relación de actividades, vamos a entender que tenemos que visualizar cada una de esas producciones por proyecto. Un proyecto puede ser un producto que vayamos a lanzar en este mes, en el cual tenemos una retrospectiva del proyecto para poder cumplir con las bases del mismo proyecto, para poder cumplir con las mismas necesidades del proyecto, y entonces sí, vamos a entender que esa retrospectiva nos va a dar el mismo resultado. Pero la planeación, nuevamente, la planeación como una palabra fundamental dentro de este tema, es la planeación nos va a dar esa perspectiva. La planeación y la misma programación, porque en la programación ya no estamos planeando nada más horizontes, estamos ya entendiendo y aterrizando cada una de las características que requiere una programación de la producción. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vemos el método de la ruta crítica. ¿Qué es esa ruta crítica? Es una ruta que nos permite decir en dónde no podemos tener flexibilidad, donde en el método regularmente se le llama holgura. Y podemos ir viendo que este método tiene una característica fundamental. Vamos a entenderlo, a pesar de que aquí tenemos un ejemplo donde viene desde un tostar el pan hasta terminar el cambio del mismo producto. Hay unas actividades como llenar cafetería, preparar el cereal, filtrar el café, poner mantequilla, desayunar, leer el periódico, etcétera. Son unas actividades que se van relacionando, pero yo creo que es el momento en el que podemos ver cómo conformar estas redes que nos van a permitir decir en qué momento vamos a ir integrando las actividades. Comenzamos con una actividad A, y aquí lo importante es ver los componentes que tenemos para poder seguir las mismas actividades. A ver, vamos a ver. Tenemos una actividad A. Esta actividad va en el tiempo 0,10 minutos. Por ponerle minutos, pueden ser horas, puede ser cualquier escala de tiempo. Después pasamos, de este lado tenemos una actividad B. Pero también tenemos una actividad C y tenemos una actividad D. Posteriormente tenemos una actividad E. ¿Cómo las vamos a interrelacionar? Bueno, nos vamos de aquí hacia acá, vamos de aquí hacia acá. Luego vamos a tener una actividad que va de la A, de la C, y aquí nos vamos a ir a la actividad E y de aquí a la actividad F. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Estamos observando que una es predecesora de otra, ¿sí? Y que vamos a ir interrelacionando las actividades. Entonces, en una tablita vamos a ir definiendo esas actividades. Por una parte tenemos lo que es la actividad, y luego vemos la secuencia y los tiempos. Tiempos y secuencia. Entonces tenemos la actividad A, la actividad B, la C, la D, la E y la F. Entonces vamos a revisar muy claramente cómo se interactúan estas actividades. La A no tiene ninguna actividad predecesora. La actividad B, la actividad predecesora es la actividad A. La actividad C, la actividad predecesora es la actividad A. La actividad D, la actividad predecesora es la actividad C. La actividad E tiene dos actividades predecesoras, que es la actividad B y la actividad D. Y la actividad F, la actividad predecesora, es la actividad E. Aquí es donde empezamos a obtener ya información. Ahora bien,
¿Cómo vamos a entender? Vamos a irnos en secuencias de 10 minutos para que lo hagamos como un ejemplo fácil. Aquí empieza en el tiempo 10 y termina en el tiempo 20, porque son 10 minutos más. Esta actividad empieza en el minuto 20 y termina en el minuto 30. Ahora, esta actividad inicia en el minuto 10 y termina en el minuto 20. Esta actividad inicia ¿en cuál? ¿En 20 o en 30? Tiene que ser en el mayor tiempo, en el tiempo más avanzado. Entonces, empieza en el minuto 30 y termina en el minuto 40. Y esta actividad empieza en el minuto 40 y termina en el minuto 50. Entonces, si definimos como tiempo 10 minutos para cada actividad, le ponemos 10 minutos a cada una de las actividades y estos 10 minutos van a irse secuenciados. Hablando del método de ruta crítica, este método sí nos va a dar esa perspectiva. Vamos a ver. El método de ruta crítica nos dice cuáles son las actividades que no pueden pararse en función de toda nuestra red. Y entonces vamos a definirlo. La A es crítico porque no puede iniciar el proceso si no lo estamos siguiendo. La C y la B, vamos a ver si todavía es crítica. De aquí a acá tenemos holgura. Primero, de aquí a acá hay 0 holgura. De aquí a acá hay 0 holgura. De aquí a acá también no hay holgura o no hay espacio de tiempo en el cual vamos a estar entendiendo que tenemos como un espacio adicional como libre. De aquí a acá no hay holgura, de aquí a acá sí hay holgura. ¿Qué holgura tenemos? Son 10 minutos más. ¿Qué es la diferencia que hay entre 20 y 30? Y de aquí a acá no hay holgura. Entonces, la actividad crítica son todas, la ruta crítica son todas aquellas actividades que no tienen holgura. Entonces, vamos a entender qué es esta línea, esta y esta. Entonces, empezamos a definir nuestra ruta crítica. Ahora sí, en función del mismo tiempo que vamos a estar ocupando. Y podemos decir que nuestra ruta crítica es la ruta A, C, D, E y F. Ahora sí, nuestra ruta crítica va a ir influenciado en cómo vamos a estar definiendo las actividades. ¿Qué pasa si nos retrasamos 10 minutos en realizar la actividad B? No va a pasar nada en el proceso, no va a variar nada en el proceso. Si nos tardamos 20 minutos, entonces ahora sí varía el proceso y la ruta crítica sería otra. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejemplo. Si en lugar de tener 10 minutos de actividad, va a tener 30 minutos la actividad. Vamos a cambiarlo a 30. Entonces de 10 se va a pasar a 40. Y esta no va a iniciar en 30, va a iniciar en 40. Y va a terminar en 50. Del mismo modo tenemos aquí que va a empezar en 50 y va a terminar en 60. Ahora nuestra nueva ruta crítica va a ser esta. Y va a verse influenciada por A, B, E y F. Entonces, en esta característica, en estos dos tiempos, sí vamos a poderlo mover, sí vamos a poder tener una holgura, y una holgura que se puede dar hasta de 10 minutos. ¿Sí? Vamos entendiendo lo que es la ruta crítica, lo que es definir nuestro proceso, lo que es definir
la manera de ir integrando las operaciones, ahora sí, ya vamos viendo secuencias de operaciones. Sin embargo, no olvidemos que en esta parte vamos definiendo las actividades, vemos la secuencia y vemos los tiempos. Y por esta parte es una representación gráfica, es el llamado PERT. Es el llamado PERT que está totalmente referenciado a una necesidad del mismo negocio. Tenemos que tener una secuencia de actividades, tenemos que tenerlas totalmente representadas gráficamente y que nos van a dar esa necesidad y esa retroalimentación de ver qué actividad es la que nos va a permitir mejorar el mismo proceso. Si nosotros queremos mejorar el proceso, vámonos primero sobre la ruta crítica. Y si la ruta crítica se mejora, posiblemente se genere otra ruta crítica diferente, pero ya en un periodo de tiempo menor. Como lo vimos en el ejemplo, en esta nos llevó 50 minutos y en esta nos llevó 60. En esta tenemos más actividades y en esta menos, pero no necesariamente es lo que nos va a definir qué es lo que va a tardar más o qué es lo que va a tardar menos, sino el tiempo por actividad. El tiempo por actividad que sin duda va a ir representando la diferencia en las operaciones que vamos a ir evaluando. Vamos a ver lo que es la evaluación de proyectos y técnicas de revisión PERT. Ya empezamos a ver PERT. Eso es PERT, lo que de alguna manera está representado por una diagramación y una secuenciación de actividades. El PERT significa Project Evaluation and Review Technique. Es un poquito, viene de la lengua francesa, pero también de la lengua inglesa, con toda la perspectiva de revisar cómo se evalúa el proyecto, cómo ya el proyecto ya tiene tiempos, cómo ya tiene secuencia. Y usa el enfoque básico de la ruta crítica, lo que estábamos revisando, para asignar 3 estimados de tiempo para completar cada actividad. El tiempo de inicio, el tiempo de la misma actividad y el tiempo de término. Entonces ya vamos viendo esos 3 tiempos que sin duda lo podemos ver representados en un inicio y en un término. Ofrece opciones y varios escenarios a los gerentes de proyecto. Claro, si nosotros mejoramos una actividad, ¿cuál es el siguiente escenario? ¿Qué es lo que tenemos que atacar y qué es lo que tenemos que ir incrustando dentro de ese proyecto? Todos los proyectos llevan una ruta crítica, todos los proyectos llevan una secuenciación de actividades. Sin embargo, yo creo que es importante que esta secuenciación de actividades y estos tipos de proyectos se vayan dando en función del mismo tiempo en el cual vamos a ir integrando esas mismas necesidades. Vamos a ver que también existe la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt en donde nos va a ir dando una nueva perspectiva del mismo negocio. Vamos a ver más o menos cómo se podría representar. En una primera instancia vamos a tener la gráfica de Gantt que va a irse reflejando en función de las mismas actividades. Actividades del negocio que se van a ir dando en función del mismo tiempo. A ver, primero tenemos que definir cuáles son las actividades que vamos a realizar. Regresando bajo el mismo ejemplo, vamos a ver, tenemos la actividad A, la actividad B, la actividad C, la actividad D y la actividad E y la actividad F. ¿Ok? Si hacemos una escala, porque la escala va a ir en función del mismo tiempo, vamos a irnos en función de 5 unidades por el tiempo. Entonces tenemos aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y como termine. Entonces vamos a ver la actividad A. La actividad A comienza con 10 minutos. La actividad B es seguida de la actividad A y también esta tiene 30 minutos. Y se va a ir hasta donde termine por ahí los 40 minutos. La actividad C también es seguida de la A y tiene 10 minutos. La actividad D es una actividad que sigue de la C y tiene 10 minutos. Se fijan ustedes
como el gráfico de Gantt ya es una representación de barras, es una representación que nos va a ir dando la misma característica de la misma secuenciación de operaciones. Sin embargo, podemos ir definiendo en dónde empezamos a tener cruces, en dónde empezamos a tener un poquito la parte del tiempo en función de las barras. Estas son sin duda técnicas que nos van a ir complementando esta situación. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esa gráfica de Gantt tan importante que ahora sí vamos a ir integrando dentro de las mismas operaciones. Operaciones que se van a ver influenciadas por nuevas características, por nuevas eficiencias dentro del proceso de una programación por proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esa técnica de la gráfica de Gantt. Nos vemos en un momento. Continuando con lo que es la estrategia de programación. Estrategia de programación que ahora ya se va viendo, ya vimos un sistema que es el sistema PERT, en donde por medio de una red podemos ir identificando todas aquellas actividades que se van interrelacionando dentro de nuestro sistema. Y ya empezamos a revisar lo que es el gráfico de Gantt, que es un gráfico de barras, un gráfico de identificaciones, un gráfico en donde vamos entendiendo que no necesariamente una programación se ve mermada por ciertas características del proceso. Por otra parte, vamos a ver que el gráfico de Gantt va a tener ciertas características. Vamos a revisar en la siguiente lámina un ejemplo de lo que puede darse como necesidades y como características dentro del mismo gráfico y que nos va a poder dar una visualización de todas aquellas actividades que podemos entenderlas como actividades dadas dentro del mismo proceso. En la gráfica podemos observar que tenemos las actividades de molienda, mezcla, corte, llenado y control. Esas actividades se van a ir influenciadas o se van a ver influenciadas por la misma programación. Y tenemos componentes en la parte de abajo, si ustedes lo pueden observar, una parte donde dice cargas proyectadas, otra la cantidad real de capacidad utilizada y otra es el centro de trabajo no disponible. También en este tipo de gráficos podemos decir los periodos de tiempo en donde no podemos tener disponible una actividad debido a actividades técnicas o una secuenciación anterior o posterior dentro de la misma secuenciación de actividades. Entonces, si vemos molienda, tenemos que el lunes y martes teníamos programados unas cargas proyectadas, sin embargo, la cantidad real fue mayor. Y de miércoles a jueves la cantidad real fue menor y de jueves a viernes fue disminuyendo. Sin embargo, en la parte de mezcla estamos viendo que hay una parte del tiempo en el cual tenemos el centro de trabajo no disponible. Esto es debido a que muchas veces en las mezclas podemos tener que se tiene que hacer un proceso de limpieza antes de poderlo utilizar. Y vemos características similares en cuanto a cargas proyectadas y cantidad real producida dentro del mismo centro de trabajo. Todas estas actividades se van a ir interrelacionando en función de cómo vamos a proyectar, de cómo vamos a visualizar y cómo vamos a entender todas aquellas necesidades de trabajo, todas aquellas necesidades enfocadas a la creación de la misma secuenciación de actividades. Una vez que ya vamos entendiendo que existe el gráfico PERT, que son redes, y el gráfico Gantt, ahora sí vamos a estar entendiendo que estas actividades las vamos a poder visualizar. Gráficos tanto de redes como de barras, vamos a estar visualizando cómo nuestra programación se va dando y vamos a ir entendiendo que la programación va a tener fundamentos, va a tener proyecciones y va a tener situaciones reales. De esta manera ya existe la parte de retroalimentación. La parte de retroalimentación en la cual decimos que
sí se cumplió con la cantidad proyectada, no se cumplió con la cantidad proyectada. Empezamos a medirlo, empezamos a revisar cómo las actividades se dieron o no se dieron, pero por otra parte también empezamos a corregir. Empezamos a corregir planeaciones que muchas veces nos dan en función del tiempo. Sin embargo, estas planeaciones no necesariamente se van a generar como una característica necesaria de entrenamiento, necesaria de fundamento teórico, necesaria de fundamento práctico, y de alguna manera vamos corrigiendo nuestro sistema de planeación y control de la misma producción. Ahora vamos a ver la técnica de control entrada-salida. ¿Cómo vamos a controlar las entradas y las salidas? Como lo podemos ver en la siguiente gráfica, tenemos toda la parte de entrada y toda la parte de salidas. Podemos ver, de alguna manera, esto tiene una forma que va a poder permitir cómo vamos a estar metiendo todos los productos y qué es lo que vamos a estar sacando, en qué cantidades vamos a estar sacando. Tenemos una capacidad, tenemos una cola, porque esto se tiene que ir formando, no necesariamente se va uno al mismo tiempo que el otro. Y la parte de salida es un buen ejemplo, que es el recipiente en el cual un embudo le vamos a meter diferentes elementos y vamos a ir integrando lo que es la parte de salida. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, donde dice entrada y salida, menor a lo planeado. Cuando tenemos una salida actual menor a la planeada, es cuando realmente no estamos encontrando que la capacidad va a ser suficiente. Cuando vemos que existe insuficiente entrada o incremento de la cola o tiempo de entrega del mismo producto y la capacidad es insuficiente. Cuando vemos que esta capacidad es insuficiente y estamos obteniendo solamente lo máximo que la capacidad nos está permitiendo, las entradas tienen que tener un equilibrio en el cual podemos estar obteniendo diferencias que se nos va a dar en función del mismo tiempo y en función de todas las características o todas las necesidades que tenemos dentro de nuestro plan, dentro de nuestra producción y dentro de nuestra necesidad de integrar todas las entradas y todas las salidas como uno solo. Si metemos 10, hay que sacar 10. Eso es un equilibrio, ese es buscar ese equilibrio. Y tenemos una entrada actual menor a la planeada. Puede ser que sea el efecto contrario, que tenemos una entrada de 10 y estemos sacando 20. ¿Cómo? Porque ya teníamos una cola ahí integrada dentro del proceso productivo. Vemos que la alimentación de la cola o tiempo tras del programa, la liberación tardía, puede haber faltantes, atraso en órdenes, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos ese atraso de órdenes, ahora sí vamos encontrando características diferentes. Características en lo cual vamos a estar generando nuevas entradas y nuevas salidas que sin duda se van a ir encontrando dentro de una característica en función del mismo tiempo que estaremos visualizando dentro de nuestro proceso. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, donde tenemos una entrada y salida mayor a lo planeado. Muchas veces podemos tener una salida actual mayor a la planeada, ¿sí? Podemos entender que a lo mejor esas mermas que nosotros teníamos pronosticadas dentro de nuestro espacio, dentro de nuestro estándar, como un ejemplo es, si nosotros tenemos 100 envases que tenemos planeados por hacer y siempre estábamos sobre 110, que era un 10% más de material, porque esa es la merma que nosotros teníamos considerada, y cuando vemos el resultado de la producción y sacamos 105, quiere decir que no estuvimos mermando el 10%, sino estuvimos mermando el 5%, pero en ese momento obtuvimos mayor producción. Ese es otro de los momentos en los que también, aunque sea positivo, tenemos que retroalimentar el sistema para corregir y planear de una forma diferente. Luego tenemos la entrada actual mayor a la planeada.
tenemos mayor entrada y una salida que realmente es la salida que teníamos pronosticada. Sin embargo, ¿cómo sucede esto? Sucede, vamos a poner el mismo ejemplo de los envases. Nuestro proveedor de envases, en lugar de habernos entregado 100 envases, que eran los que necesitábamos, nos entregó 120 envases. Sin embargo, nosotros seguimos produciendo los mismos 100 envases. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que de alguna manera vamos integrando y vamos visualizando que no está balanceado nuestro sistema y que esto tiene que ser controlado y tiene que ser verificado, incluso dentro de las instancias que el proveedor está revisando dentro del mismo contexto. Vemos que aquí puede haber faltantes y capacidad en exceso. ¿Por qué puede haber capacidad en exceso? Bueno, pues simplemente porque a lo mejor cuando metimos poco y tenemos una mayor capacidad, estamos sacando mayor cantidad de productos. Sin embargo, no necesariamente eso también es bueno, porque vamos a poder integrar que esos productos se van a ver afectados por, sin duda, una necesidad y una afectación en el inventario. Simplemente es un efecto financiero. Efecto financiero que se va a ver consolidado en función del mismo tiempo en el cual vamos a estar integrando todas las características y todas las virtudes que vamos a encontrar dentro de nuestro sistema. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde dice que la salida comparada con la entrada es una salida actual menor a la entrada actual y una entrada actual mayor a la salida a la entrada actual. Esto ya nos empieza a dar otras características. No empezamos a ver los centros de trabajo anteriores adelantados, liberaciones tempranas, incremento de colas y tiempo de entrega y capacidad insuficiente. Pero también tenemos una alimentación a los centros de trabajo atrasada, liberaciones tardadas y también puede haber faltantes. ¿Qué es lo que más afecta en un centro de trabajo? Lo que más va a afectar son aquellos faltantes que de alguna manera van a afectar el número de venta. Cuando nosotros tenemos esos faltantes, habíamos platicado en su momento cuando vimos la parte de cadena de abastecimiento. Vimos que uno de los aspectos que tenemos que tener muchísimo cuidado es el aspecto de la integración, el aspecto de cómo nosotros vamos a cubrir con ese indicador que se llama fill rate, entregar en cantidad, entregar en forma, etcétera. Pero si hay faltantes, ya no estaremos cumpliendo con ese indicador. Va a ser un indicador que va a estar bastante afectado debido a el control de operaciones que tuvimos en nuestra organización, en nuestra planta o en nuestra misma empresa como tal. Eso es algo que debemos de entender que debe ser atacado, debe ser disminuido en función de que cada una de estas actividades tiene que ser influenciada por un análisis de valor, porque el análisis de valor, ya habíamos visto en la cadena de valor, es todo aquello que vamos a tratar de desperdiciar, todo aquello que vamos a tratar de buscar que no se tiene que presentar dentro de nuestra producción. Dentro de nuestra producción del servicio, dentro de nuestra producción total de actividades que se tienen que ir dando en función del mismo tiempo y en función de las mismas características del mercado. Como vemos hasta ahora, hemos estado revisando todas las actividades de programación y toda la forma de ir integrando todas aquellas actividades que tenemos que realizar para una operación definida. Ahora bien, ahora vamos a empezar a ver ya aspectos en los cuales nos vamos a ir integrando dentro de una situación global que sin duda nos va a permitir generar y nos va a permitir integrar todas aquellas actividades ya en un programa y una priorización. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde ya encontramos esa palabra tan anhelada de todos los gerentes de proyecto, de todas las gerentes de producción y todas aquellas personas que están involucradas en el control de operaciones, la palabra priorizar. La palabra priorizar se presenta cuando se compite por los recursos de manufactura existentes.
Tenemos que priorizar también, las prioridades pueden ser definidas y revisadas para reflejar las condiciones actuales del piso, disponibilidad de material y necesidades del mismo cliente. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo esta parte de priorización, en donde sin duda se va a ir dando ya un esquema en el cual vamos a ir entendiendo que la priorización no necesariamente va a ser un efecto global del mismo mercado, va a ser un efecto necesario y va a ser un efecto secundario en función de la misma prioridad que nosotros le demos a las operaciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo yo tengo, este es un producto que va a estar influenciado por el producto A, el producto B y el producto C. Por otro lado, vamos a estar entendiendo que estos productos tienen su necesidad de producción. Este producto en el mes, este es producto y este es por mes, tengo que hacer 50 piezas, tengo que hacer 100 piezas y tengo que hacer 200 piezas. Aparentemente lo que nosotros podemos empezar a ver aquí es que la prioridad es el producto C. ¿Por qué? Porque es el que tiene la mayor cantidad de producción. Sin embargo, no necesariamente esta producción tiene que ser totalmente influenciada en la característica global de nuestra empresa. Ahora, viendo en el total del valor en ventas, tenemos que esta representa el 40%, este representa el 30% y este representa el 30% de las ventas. En total tenemos un 100% cubierto de nuestro pronóstico de ventas. Ahora bien, la priorización se va a ver en función del dinero. Estos son ventas totales, contribución sobre ventas. Entonces quiere decir que si yo vendo un producto A, nos va a contribuir más a que si vendo un producto C. Sin embargo, este producto C va a irse influenciado y va a irse atacando por la misma priorización y la misma necesidad de la empresa. Entonces, el departamento de ventas nos dice, bueno, esa es tu prioridad y esto es la contribución sobre ventas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver? A ver, vamos a ver cuál es la prioridad. Yo aquí visualizo que aquí tengo que terminar esto que nos representa mayor cantidad de la venta y esta es la prioridad número 1. ¿Cuál es la prioridad número 2? En este caso nos está saliendo la prioridad totalmente lineal. La prioridad número 2 es, vamos a hacer el producto B. ¿Por qué? Porque sobre 100 unidades representa el 30 y el producto C sobre 200 unidades representa el mismo 30%. Entonces, esta vez va a ser la prioridad número 3. Haciendo el gráfico de Gantt, ¿sí? Suponiendo que nosotros tenemos también una característica de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a ir encontrando que esas prioridades se van a dar en esa función. Suponiendo que este producto yo lo hago en un día, vamos a encontrar que esto lo hacemos así y es la prioridad número 1. Luego vamos a meter el producto B, que es la prioridad número 2, y esto yo lo hago en un día y medio. Un día y medio nos va a representar esta parte del Gantt, sin embargo lo tenemos que poner en lo que es el producto, nos va a representar hasta aquí. Esta es la prioridad número 2. Y después este producto, como es mayor cantidad, lo voy a dejar hasta el final, ¿sí? Y este producto se lleva 2 días y medio. Entonces aquí represento el Gantt y nos vamos hasta la finalidad del día, ¿no? De la semana, y esta es la prioridad número 3. Aquí, ¿qué fue lo que definimos? Definimos que, ¿cuál era el primer producto que íbamos a meter?
Porque si perdemos venta de este producto, aunque sea de una sola pieza, representa más en las ventas que los demás productos. Entonces, aquí lo que hicimos es priorizar el 1, el 2 y el 3. ¿Se dan cuenta cómo esa priorización se va a ir dando en función del mismo tiempo en el cual vamos a ir empleando los recursos? Pero ahora vamos a hacer otra priorización. Esa otra priorización la vamos a entender como una alternativa, porque independientemente de que tenemos las ventas, ahora decimos que los materiales que nos van a llegar primero es el producto C, después va a ser el producto A y después va a ser el producto B. Ya estamos priorizando diferente. ¿Por qué? Va a ser en función de la disponibilidad de materiales. Entonces vamos a hacer primero el producto C. Entonces lo vamos a ir integrando aquí con la misma cantidad del tiempo. Después vamos a integrar el producto A, que dijimos que nos iba a llevar básicamente un día. Y después vamos a integrar el producto B, que nos iba a llevar el resto de la semana. Entonces esta fue la prioridad 1, la prioridad 2 y la prioridad 3. ¿Se fijan cómo nuestro programa va cambiando en mismo función del tiempo, pero también va cambiando en la generación y en la interacción que tenemos en la disponibilidad de materiales y las necesidades del cliente? Ahí ya es una tercera programación. La necesidad del cliente. El cliente nos dice, ok, a pesar de que así es como las ventas se van presentando, el cliente nos dice, no, definitivamente yo necesito hacer primero el producto B, porque es el que hoy necesito primero. Tengo materiales, sé cuáles son de alguna manera las ventas, pero necesito primero el producto B. Después necesito el producto C. Y al último necesito el producto A. Entonces vuelve a cambiar la programación. Vamos a ver, el número 1 es el producto B y lo empezamos a programar de esta manera. Después vamos a tener el 2 como producto C y lo empezamos a programar de esta manera. Y después vamos a tener el producto A, que al final es el último que queríamos, y lo vamos a programar de esta manera. De tal manera que este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Se fijan cómo la programación va a ser influenciada y va a ser determinada en función de las condiciones actuales del piso? Esto es, cómo está nuestro pronóstico de ventas y cómo está nuestra producción. 2, va a ser influenciada por la disponibilidad que tenemos de materiales. Y 3, va a ser influenciada por las prioridades que nuestro cliente nos está dando. Prioridades que sin duda debemos de tomarlas muy en cuenta, pero sin embargo ya existe la palabra de priorización. Vamos a ver cuáles son las reglas para priorizar. Las reglas que sin duda nos va a ayudar a ir determinando cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas y sin duda vamos a ir integrando una por una. Vamos a ver que la fecha de término más cercana, bueno, puede ser que vamos a acabarlo lo más rápido posible para continuar a la siguiente operación. Primeras entradas, primeras salidas, PEPS, ¿sí? Lo que primero entra es lo primero que sale. Eso es una secuenciación lógica, es una secuenciación financiera y evitamos que, número 1, vamos a evitar los obsoletos, número 2, vamos a evitar que todos esos materiales que hemos comprado tengan un movimiento más rápido, ¿sí? Financieramente es algo que nos va a convenir muchísimo. Menor tiempo de proceso, el que tenga menor tiempo de proceso lo hacemos de una vez. Hay que terminar lo más rápido posible. Esa es otra opción de priorización. Tiempo total de proceso más corto, es lo mismo. De alguna manera necesitamos terminar lo más rápido posible para pasar a las operaciones más complicadas. Número de operaciones, si el número de operaciones es menor, este número de operaciones va a irse influenciado por la facilidad con la que podemos hacer el producto, por la misma necesidad.
Tiempos tardíos, fecha actual, fecha de entrega. Tiempos tardíos, fecha actual, menos la fecha de entrega, menos tiempos remanentes de operación. Esa ya es una formulación, ¿no? Es algo que ya vamos a empezar determinado. El tiempo tardío. Que va a verse influenciado ¿por qué? Por la fecha actual, o sea, tenemos la fecha actual menos ¿qué tiempo? Es la fecha de entrega menos los tiempos remanentes de operación. Menos tiempos remanentes. ¿Ustedes creen que cuando vemos una programación de este tipo, qué es lo que sucede aquí? En todo este tiempo. Es un tiempo en el que estamos desperdiciando la misma capacidad. Sin embargo, podríamos adelantar la producción del siguiente mes. Y cuando nosotros vamos a adelantar la producción, tenemos que tener muy en cuenta que el pronóstico que estamos desarrollando y la misma necesidad de la programación nos va a llevar a una priorización de nuestras actividades. El día de hoy empezamos ya a ver lo que es la priorización de actividades. Hoy en día estamos ya entendiendo que ya planeamos, ya programamos y estamos, ¿qué? Priorizando. Ya sabemos programar, ya sabemos planear, pero necesitamos priorizar y la priorización es algo muy importante. Proporción crítica es una proporción que nos va a medir el desempeño de esto y es la fecha de entrega menos la fecha actual entre la fecha de entrega. ¿Qué tanto cumplimos con nuestra fecha de entrega? ¿Sí? Vamos a suponer que la fecha de entrega era el día 5. ¿Sí? Y la fecha que realmente nos involucramos fue un día 10. Aquí estuvimos al 50% de cumplimiento. Ya nos empezamos a medir, ¿verdad? Ya empezamos a entender que la priorización también cuesta. Y entonces necesitamos ver cuál es la manera de ir entendiendo que la secuenciación de actividades también afecta al resultado de la fecha de entrega, que es algo muy, pero muy relevante dentro de nuestro tema. Vamos a ver también la parte negativa. La parte negativa es las reglas para priorizar erróneamente. Reclamaciones sin fundamento. ¿Qué? Porque nos dice ventas, vamos a producir esto porque hoy yo ya necesito el producto, pero no sabemos si es por el cliente o no. Es por un cumplimiento personal posiblemente o por una reclamación de que el cliente ya tráeme el producto porque a pesar de que quedamos en una fecha lo quiero más rápido. Trabajos sin fechas claras. O sea, que realmente no tengamos definido cuánto tiempo tenemos en nuestro programa de trabajo. Eso también es muy importante de entender. Es muy importante de ajustar dentro de las mismas necesidades. Eso lo vamos a ir mejorando poco a poco. Listas informales. No sé si los materiales que tengo en mi lista son las más correctas. Chismes y rumores. Tengamos cuidado mucho en eso, ¿eh? Esos chismes y rumores que se van en pasillo, oye, ya supiste que necesitamos terminar la producción X porque el jefe la quiere hoy en día y quiere ponerse muy bien. O el jefe dijo, eso es muy claro, ¿no? El jefe dijo que hoy tenemos que tener esto. Son miles de quejas. Ya no se quejó el producto de todas estas características. No. La regla de priorización es una regla totalmente importante. Y tenemos que tomarla en cuenta para la programación y la planeación de nuestro requerimiento de materiales. En la siguiente sesión vamos a empezar a ver la parte de administración de los cuellos de botella. Vamos a ver que esto sí nos va a dar y va a ser requerido y necesario para poder entender que así va a ser nuestro negocio. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.